Bueno, voy a empezar. Buenas tardes. Voy a empezar con el Ateneo. Mi Ateneo al que denominé ectoparásitos fantásticos y cómo encontrarlos. Más que nada voy a hablar de Sarcoptes scabei y de Modex. Mi nombre es Contreras Fabián Nicolás, soy bioquímico, residente de segundo año de la provincia del Chaco. El Ateneo corresponde a mi rotación por el área de micología del Laboratorio Central de Salud Pública. Al Ateneo lo dividí en dos partes. Primero voy a hablar de Demodex follicularum y brevis, y luego de Sarcoptes scabei. Dentro de Demodex follicularum y brevis, que son los que afectan principalmente al hombre, voy a hablar un poco de las características generales, de la infección que generan, que es la demodecidosis, cuáles son los factores predisponentes, su fisiopatología, las manifestaciones clínicas, diagnóstico diferencial con otras dermatitis y los métodos diagnósticos de laboratorio. En la segunda parte voy a hablar un poco de Sarcoptes scabei, también de las características generales, la escabiosis o la sarna, cuáles son los factores predisponentes para sufrir esta ectoparasitosis, la fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico diferencial y métodos diagnósticos del laboratorio. ¿Alguien me quiere decir si se escucha bien, por favor? Sí, se escucha bien. No, creo que no se está escuchando. No, no se escucha nada. Ah, sí, sí, sí. Sí, me dice que se escucha. Bueno, continúo entonces. Entonces, el primero, Demodex. El Demodex es un ácaro pequeño, perteneciente a la subclase Acari, y el género Demodex pertenece a la familia Demodecidae. Son ácaros pequeños de entre 0,1 a 0,4 milímetros. Se conocen más de 140 especies y las que infectan al hombre son Follicularum y brevis. El Demodex follicularum se ubica principalmente en el folículo piloso, mientras que Demodex brevis se ubica en las glándulas sebáceas. Me olvidé decir que la idea del Ateneo surge porque una de las muestras que se toma en micología son raspados de lesiones de piel, y muchas veces se encuentran estos ectoparásitos, y además los médicos también solicitan el diagnóstico de esta ectoparasitosis, digamos. Entonces, se ubican principalmente en la cara, son comensales, como pólita, están presentes en todas las razas y grupos etarios. Se dice que son fotonegativos, es decir, tienen mayor actividad durante la noche. Su temperatura óptima es entre 16 a 22 grados Celsius. Se alimentan de sebo, linfa, plasma, células epiteliales e incluso bacterias. Demodex follicularum es el más común en adultos, encontrándose en una densidad de menos de 5 ácaros por centímetro cuadrado. Se dice que tiene una prevalencia entre un 80 a 90% en adultos jóvenes sanos y puede llegar hasta 100% en adultos mayores. Es poco frecuente en piel de niños sanos y se ha descrito la presencia de Demodex en niños inmunocompetentes con edades comprendidas entre los 10 meses hasta los 5 años. Como dije, se ubica principalmente en la cara y en aquella zona de la piel donde la producción de sebo es muy importante. Por su morfología se ubica en el folículo piloso y puede encontrarse en los pliegues, tanto pliegues de los labios, de la nariz, en las mejillas, en la región frontal, también en el cuero cabelludo y con menor frecuencia en el tronco.
Su morfología tiene una morfología similar a un gusano. Su cuerpo se divide en tres partes: el egnatosoma, donde vamos a tener la boca, a través de cual se alimenta del extracto córneo de la piel. Después tenemos el podosoma, donde tenemos las cuatro pares de patas, y en la parte más caudal el opistosoma. Su aparato digestivo es muy rudimentario, por lo que sus excretas, digamos, las hace a través de la boca. Ciclo biológico dura aproximadamente 15 días. Tiene lugar en el folículo sebáceo, donde la hembra grávida va a colocar los huevos. Bueno, a los 2-3 días se convierten en larvas, salen del folículo piloso y en la superficie de la piel se transforman en protoninfas y deutoninfas. Luego regresan al folículo piloso, donde se produce la cúpula, digamos, y se repite el ciclo. Todo eso dura aproximadamente 15 días. Entonces, las formas infectantes que podemos encontrar van a ser los huevos, las formas de ninfa y las formas adultas. La demodecidosis es la infección por este ectoparásito, o también se denomina demodicosis. Es una dermatosis eritematopopular, pustulosa, asimétrica, cuyo origen es la infestación o penetración en la piel por Demodex. Otras enfermedades relacionadas son rosácea principalmente, dermatitis perioral, dermatitis seborreica, blefaritis, chelación y con dermatosis acantolíticas transitorias o enfermedad de Grover. Se relaciona con todas esas enfermedades. ¿Qué factores son predisponentes? Porque dijimos que es comensal, entre un 80 o un 90% de los adultos tiene este parásito, digamos, normalmente, y no le produce ninguna infección. Entonces, entre los factores predisponentes vamos a tener inmunosupresión, pacientes con VIH y SIDA, leucemias, linfomas o el uso de glucocorticoides tópicos, diabetes mellitus, edad avanzada, la falta de higiene o uso de ciertos jabones, cosméticos, maquillaje, cremas o glucocorticoides tópicos. También una piel hipervascularizada, como aquellos pacientes que presentan rosácea y eritema totelangiostaxia. Entonces, si bien los mecanismos patogénicos no están bien dilucidados, se presupone que la infección se relaciona con el bloqueo mecánico de los conductos sebáceos. Y también se dice que el parásito actúa como un vector de bacterias patógenas. Entonces, actúa como vector de bacterias patógenas, y se cree que hay una reacción de hipersensibilidad, digamos, a el esqueleto quitinoso del ácaro. Y eso produce una respuesta de hipersensibilidad local, lo que genera las lesiones. Entre las manifestaciones clínicas vamos a tener diferentes formas de presentación. La más frecuente es la pitiriasis follicularum o demodecidosis espinulosa, que afecta a la cara, sobre todo el dorso de la nariz. Son escamas perifoliculares discretas de color blanco. Se producen tapones foliculares que dan aspecto escarchado o de piel áspera, una sensación de lija al tacto. El eritema de acentuación folicular produce prurito y telangiectasia y una apariencia seborreica en la piel. Otra forma de presentación es la demodecidosis papulopustular o demodecidosis rosácea-like, que afecta a la cara inicialmente de forma unilateral, con múltiples pápulas y pústulas sobre un fondo eritematosa, y este puede ser permanente o transitorio. Se caracteriza porque no se asocia a factores externos como el calor o la exposición solar ni la ingesta de alcohol. Y este es el signo clave que diferencia clínicamente a la demodecidosis rosácea-like de la rosácea papulopustular. Otra lesión que puede producir es la blefaritis por Demodex, que es bastante frecuente.
Se manifiesta con hipertrofia folicular, escama perifolicular, depósito de material amarillento a lo largo de las pestañas, madarosis o pérdida total o parcial de las pestañas, foliosis o pestañas blancas aisladas, y triquiasis, crecimiento de las pestañas hacia el globo ocular. En algunos trabajos, digamos, se encontró que existe una asociación entre la rosácea y la dermosidosis rosácea light. Se dice que son ¿cómo se dice? Dos espectros de una misma entidad, digamos, que sería provocada por Demodex, y que lo único que se diferencia en la profundidad en la que se encuentra el parásito en la piel, digamos. ¿Qué método diagnóstico tenemos? En el laboratorio contamos con la microscopía óptica, es decir, la observación por microscopio del parásito. Las muestras que se pueden procesar o que pueden llegar al laboratorio son recolección mecánica del contenido de las glándulas sebáceas, ya sea con un sacacomedones o por apretando, digamos, raspado de piel, cinta adhesiva, biopsia superficial con cianoacrilato, biopsia de pestaña por arrancamiento y estudios histopatológicos. La muestra que se recibe acá en el laboratorio central principalmente son raspados de piel. El raspado de piel se hace con un bisturí y se coloca la escama de la piel en un portaobjeto. Como este método tiene una baja sensibilidad y debido a que no se obtiene suficiente muestra de los folículos, la preparación del paciente y la técnica es muy importante. Por eso se le debe decir al paciente que debe acudir sin colocarse maquillajes en la cara, sin protector solar y sin ningún procedimiento abrasivo, y siempre lavándose la cara, digamos, con la cara recién lavada. Para facilitar la observación del parásito, lo que se hace es a la escama se le agrega hidróxido de potasio al 20% y se puede agregar algún colorante para generar un contraste, porque son parásitos hialinos, digamos, y por ahí se confunden o se pierden con los glóbulos de grasa. En el laboratorio central se informa la presencia del parásito, digamos, no se hace recuento, pero en teoría se puede cuantificar de una forma estandarizada, digamos. Se toma la muestra de aproximadamente 1 centímetro cuadrado de superficie de la lesión y se hace el recuento, digamos, en 40 por, y debería ser menor a 5 ácaros por centímetros cuadrados para decir que es un valor normal, que la presencia normal. Entonces se obtiene el índice de filtración dividiéndolo de Demodex entre los centímetros cuadrados examinados. En el caso de la biopsia de las pestañas, se hace por arrancamiento de forma aleatoria y se coloca en el portaobjeto. También se agrega hidróxido de potasio al 20%, asegurando que la raíz de las pestañas quede en el centro de la gota y se cobre con un portaobjeto. Para calcular el índice de infestación, se hace el número de ácaros o huevos o formas del parásito que se encuentre, dividido el número de pestañas observadas. Y se considera que hay una sobrepoblación cuando el índice de infestación es mayor a 0,5 ácaros por pestaña. Entonces, ¿cómo vamos a ver al parásito? Digamos que sería una foto en 10 por. En 10 por, acá no sé, es también en 10 por, pero está acá, por eso a veces es importante colocar algún colorante, digamos, para resaltar. Y en 40 por. Entonces, si se observa, en el caso del laboratorio central, se informa la presencia del parásito, ¿no? Y también se pueden encontrar otras formas como los huevos, las formas ninfales, digamos, y las formas adultas. Diagnóstico diferencial se hace con la rosácea, el acné vulgar, dermatitis perioral, dermatitis seborreica y la foliculitis por malacesia. El otro ectoparásito frecuente que podemos hallar en este tipo de muestras es el Sarcoptes scabiei.
El Sarcoptes pertenece a la familia Sarcoptidae. El que genera una infección en el hombre es la especie Scabei varominis, variedad hominis. Pertenece a la clase Arachnida y a la subclase Acari, también es un ácaro. Es un ectoparásito obligado, es muy pequeño, las hembras miden entre 0,3 a 0,5 milímetros por 0,2 a 0,4 milímetros de largo, y los machos entre 0,2 a 0,4 milímetros de ancho por 0,1 a 0,2 milímetros de largo. Por su color blanquecino y el tamaño no son visibles a simple vista. El ser humano es el principal reservorio. La diseminación se da entre las personas a través del contacto estrecho y prolongado de la piel sana con una piel enferma de al menos 10 minutos. La transmisión mediante prendas íntimas y ropa de cama es poco frecuente y se produce si están contaminadas con ácaros juveniles o adultos de personas infectadas, que han usado la ropa hasta 48 horas antes, a temperatura ambiente de 21 grados y una humedad relativa de un 40-80%. Y más tiempo con temperaturas más bajas y mayor humedad. Pero principalmente se da por contacto de una piel de una persona enferma con una piel sana, digamos. Posee una forma ovalada, es aplanado dorso-ventralmente y el cuerpo soma no está segmentado. En su superficie posee cerdas o pelos salientes dirigidos hacia atrás. Posee 4 pares de patas, las 2 anteriores y las 2 posteriores están provistas de órganos tipo ventosas que le permiten adherirse a la piel. Y posee una boca prominente que da un aspecto de cabeza, digamos, pero esa boca le permite alimentarse del estrato córneo de la piel y bueno, y le da ese aspecto de cabeza. El ciclo se realiza en el estrato córneo de la epidermis, donde las hembras fecundadas es fecundada, digamos, en la superficie, y durante la fecundación, digamos, el macho muere. La hembra empieza a cavar túneles de entre 1 a 3 milímetros, avanzando de 0,5 milímetros por día, donde va depositando sus deyecciones y de 2 a 3 huevos. Los huevos son ovalados, de aproximadamente 160 micrómetros, y la hembra vive o sobrevive alrededor de un mes y medio y luego muere en el fondo del túnel. Después de 3 a 5 días, los huevos eclosionan y emergen las formas juveniles, que son semejantes a los adultos, pero son hexápodas, es decir, tienen 6 patitas. Luego, 2 a 3 días mudan y se transforman en las formas ninfales, más parecido al adulto, ya octópodas, y al finalizar el ciclo se transforman en el macho, la hembra adulta. Todo ese proceso dura entre 14 a 23 días. Entonces, mientras que la hembra grávida o embarazada es la que se dice que produce el daño, las formas infestantes son las que se encuentran en la superficie, es decir, las formas juveniles. Entonces, este ectoparásito lo que produce, la infestación por este parásito se denomina escabiosis o sarna. También es una ectoparasitosis cosmopolita que afecta al humano, obviamente producida por Sarcoptes scabei, la variedad homini. La diseminación se da entre las personas a través del contacto directo de la piel, incluso durante el contacto sexual. Es endémica en varias áreas, como África, Egipto, Centro y Sudamérica, Norte y Centro de Australia, Islas del Caribe, India y Sudeste de Asia. Los casos de sarna aumentan en otoño e invierno y disminuyen en primavera y verano. Y se estima que en el mundo existe alrededor de 300 millones de personas infectadas en un momento dado. Se cree que esa cifra está subestimada porque son infecciones que no son de notificación obligatoria, entonces podrían encontrarse mayor cantidad de personas infectadas en un momento dado. Se presenta de forma endémica con ciclos epidémicos de 7 a 15 años, por lo general relacionados con guerras, desastres naturales o cambios en el comportamiento de las sociedades. Por ser su mecanismo de transmisión directo, es una enfermedad de tipo familiar o de grupos cerrados.
como por ejemplo se ve mucho en personas en las cárceles o en los centros de salud mental, digamos. Entonces, los fomites como sábanas, toallas, ropa interior pueden constituir un mecanismo de transmisión secundario. Bueno, factores predisponentes, el hacinamiento. Si bien no hay diferencia por sexo, raza ni condición socioeconómica, aquellas personas que poseen una situación socioeconómica o cultural deficitaria corren mayor riesgo de padecer esta ectoparasitosis. Obviamente personas desnutridas, la edad, hay mayor prevalencia en niños que en adultos jóvenes, falta de higiene, las personas postradas, adultos mayores no autovalentes, también pacientes con infección por HIV-Sida, con enfermedades crónicas y otros pacientes inmunosuprimidos son más propensos a la infestación, presentando además un cuadro clínico en el que predomina un alto número de ácaros denominados sarna noruega o sarna costrosa. Entonces, fisiopatología. Se produce una respuesta inmune adaptativa de hipersensibilidad tardía contra el ácaro y sus productos. Va a haber un aumento de IgE con eosinofilia a las 4 semanas de iniciar la infestación. En la sarna costrosa pueden encontrarse altas concentraciones de interleuquina 4. La presencia del ácaro en la piel, donde va produciendo el túnel, produce diferentes cambios citológicos debido a las secreciones citolíticas de la saliva, lo que provoca una reacción inflamatoria. También se observa un infiltrado mononuclear de la dermis, donde vamos a encontrar linfocitos T, macrófagos y linfocitos B. Se produce paraqueratosis que rodea los surcos que van cavando las hembras. Y en la sarna noruega, que es la que afecta a pacientes inmunocomprometidos, se puede ver una gran hiperkeratosis, encontrándose múltiples ácaros y huevos, con un infiltrado inflamatorio, esponjiosis de la piel superficial y linfocitos, histocitos, eosinófilos y en ocasiones neutrófilos. Los antígenos del cuerpo del ácaro, sus deposiciones y secreciones son responsables de la reacción de hipersensibilidad en la sarna. Y también se demostró que hay depósitos de complejo inmune tanto en la lesión inflamatoria como en los nódulos escabiosos. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas vamos a tener dos tipos de lesiones. La directa, que es producida por la presencia del ácaro, y la indirecta, que derivan de la reacción de hipersensibilidad. Entonces, entre las primeras vamos a tener los surcos acarinos, que pueden ser tortuosos y eritematosos, y que pueden llegar a medir hasta 1 milímetro de espesor. Y bueno, y corresponden al trayecto que realiza la hembra cuando va cavando el túnel en la piel. Se ubica principalmente en las regiones de pliegues corporales, respetando la cabeza, la cara, las palmas y las plantas en los niños mayores y en adultos. Los pliegues más afectados son los interdigitales, las manos, las axilas, subglúteo, los pliegues genitales, y también se puede observar otro tipo de lesiones más vesiculares de 1 milímetro de diámetro, denominada perla escabiosa o vesícula perlada de Bacin. Las reacciones de hipersensibilidad o lesiones indirectas se caracterizan por ser papulosas, eritematosas, de distribución bilateral, simétrica y generalizada. También puede existir otro tipo de lesiones como las costrosas, los nódulos acarinos, que son pequeños granulomas de pocos milímetros de diámetro, que generan un intenso prurito, y se ubica principalmente en axilas, codos y en los pliegues inguinales. Entonces, es una enfermedad intensamente pruriginosa que incluye lesiones provocadas por rascarse y que a menudo son precursores de infecciones bacterianas como piodermitis, septicemia y glomerulonefritis post-estreptococócicas. Los síntomas aparecen entre las 4 a las 6 semanas. Es de mayor intensidad en la noche al acostarse, incluso puede producir insomnio, pero también prurito durante el día, sobre todo en días calurosos. Abarca todo el cuerpo con excepción de la cabeza y la espalda. El método diagnóstico fundamentalmente
clínico y se basa en la sintomatología caracterizada por prurito de predominio nocturno, el tipo y la ubicación de las lesiones, y el antecedente epidemiológico de otros miembros de la familia con iguales lesiones o síntomas. En aquellos casos difíciles de diagnosticar, se debe recurrir a un examen directo. Se raspa la lesión con bisturí y se recoloca en un portaobjeto, se agrega hidróxido de potasio al 20%, se cubre con el cubreobjeto y se mira al microscopio a 10 por y 40 por, observándose las formas adultas principalmente. Diagnóstico diferencial. De otras afecciones cutáneas como dermatitis de contacto, dermatitis atópicas, líquen plano, picadura de mosquitos, de alteraciones inmunológicas que pueden simular una sarna como el pemfijoide buloso, urticaria papular, vasculitis necrotizante, leucemia linfocítica crónica, linfomas de célula B y proliferación linfoide de CD30. En niños, el diagnóstico diferencial es con la dermatitis herpetiformes, acropustulosis de la infancia, y en el caso de la sarna de Noruega, el diagnóstico diferencial incluye eczema crónico, pitiriasis rubra pilaris, psoriasis y queratodermia palmoplantar. Bueno, eso es todo. No sé si tiene alguna pregunta. Creo que me puse un poco nervioso.